Hola, bienvenidos a El Arte de Hablar. Este es un podcast de Entre Sesiones. Es un espacio donde vamos a intentar ponerle palabras a cosas que muchas veces nos pasa a todos o sentimos, pero no sabemos bien cómo explicarlas. O por ahí los explicamos perfecto en terapia, pero después a las 3 de la mañana nos despertamos y nos quedamos pensando en estos temas, ¿no? Sí, ¿no? Nos quedamos así como que no entendemos bien lo que está pasando, pero son todos los temas que queremos traer para compartirlos con ustedes. Hablamos de vínculos, emociones, salud mental, contradicciones humanas y todas esas cosas que nos hacen decir, che, no soy la única persona que se siente así. Que nos atraviesan a todos. Sí. Seguramente la audiencia se sienta identificada con bastante de los temas que hablemos, ¿no? Así que bueno, espero que nos puedan acompañar en este proceso. Hay que mostrar a la gente que este es nuestro primer podcast. Ajá. Estamos un poco nerviosas. Lo planeábamos hace mucho, pero ahora se pudo concretar. Así que bueno, hoy vamos a hablar justamente de algo que sentimos mucho en esta generación, ¿no? El tema de los vínculos y cómo se dan los vínculos en este momento. Sí. Es como que a todos los vínculos que entramos con casco, con escudos, con plan de escape, con cuidado, miedo. con precaución. Ya cuando estamos entrando a un vínculo, la señal de precaución. Uh-huh, sí. Pareciera que todo el mundo quiere amor, pero al mismo tiempo todo el mundo está agotado emocionalmente. Sí. Entonces eso nos lleva a una pregunta que va a ser nuestra guía para el podcast de hoy, que es si estamos aprendiendo a amar o simplemente estamos sobreviviendo emocionalmente. Quizás muchas cosas que hoy llamamos independencia o madurez o poner límites, a veces también son miedo, son cansancio o mecanismos de defensa muy sofisticados, ¿no? Uh-huh. Pero con esto no queremos decir que todo sea tóxico, que es algo que se escucha mucho actualmente, o que haya que romantizar sufrir por amor. Pero sí queremos preguntar algo incómodo y es en qué momento empezamos a vincularnos más desde la autoprotección que desde la conexión genuina con un otro. Uh-huh. Eso le saca mucha naturalidad a los vínculos, sí. ¿no? Yo siento que una frase que se resume mucho de la época es yo estoy bien sola. Uh-huh. Y capaz es verdad. Sí, obvio. Pero muchas veces también puede significar me acostumbré tanto a no depender de nadie emocionalmente que ahora me cuesta mucho abrirme o confiar a otras personas. Aparte todo el mundo se llena la boca hablando un poco de lo que es la responsabilidad afectiva, pero al mismo tiempo nadie quiere involucrarse demasiado. Por ende estamos ahí como con una barrera en relación a un otro que todo el tiempo nos está coartando el vínculo. Sí. Y ahí aparece esta contradicción o ambigüedad en decir, bueno, quiero conexión emocional genuina, pero no me quiero sentir vulnerable con otro. Sí. O quiero intimidad, pero no quiero perder el control que puedo tener de mí mismo. O quiero amor, pero no quiero correr riesgos. Pero el amor tiene riesgos. Ahí está el problema. Sí, qué contradicción, ¿no? Muy ambiguo. Ajá. Porque inevitablemente nos exponemos a un otro. En cualquier vínculo, ojo, no estamos hablando solo en pareja, estamos hablando en familia, en amigos, bueno, también en vínculos amorosos, pero estamos exponiendo mucho de nosotros, estamos mostrando nuestra vulnerabilidad y estamos dejando que otra persona también pueda llegar a lastimarnos en algún momento. Sí. Y viste que esto capaz tiene un poco que ver con que venimos hace muchos años tratando de sobrevivir a todo. Sí. Venimos con pandemias, con vínculos que son muy rápidos, muy líquidos, todo. dirían algunos autores. Nuevas palabras que aparecen, ghosting, hiperestimulación, redes sociales, ansiedad constante hacia todo. Todo rápido, todo reemplazable, todo inmediato. Hasta las personas. Sí, verdaderamente, lo dice Bauman, pero lo vamos a ver más adelante en el podcast. Eso genera algo muy extraño en las personas, un sentimiento muy raro, donde tenemos mucha información al alcance de nuestra mano, mucha información emocional, pero poca capacidad de intimidad real con las otras personas. Eso es un problema también, Sí. Porque racionalmente podemos saber un montón de traumas, de vínculos, de validación emocional, de responsabilidad afectiva, pero después hay muchísimo miedo cuando tenés que enfrentarlo a eso en persona. Hay una diferencia muy grande, hay un abismo entre la teoría y la práctica. Uh-huh. Tenemos mucha de la teoría de entender emocionalmente, conceptualmente las emociones, pero muy distinto sostener emocionalmente un vínculo real. Sí. Y esta distancia entre teoría y práctica es algo que nos pasa a todos los de psicología, me parece, ¿no? Sí. Pero también pasa esto de que permanentemente estamos analizando en todo, ¿Por qué todas las respondió cosas así? chiquitas. Ajá. ¿Qué historia publicó? ¿Por qué publicó tal canción?
¿Qué parte de la canción publicó? ¿Esto es amor o es dependencia? ¿Me estoy involucrando mucho? No me tengo que enganchar. No tengo que depender de la otra persona. No le tengo que contar todos los días mi día, porque eso va a generar que nos enganchemos. No tengo que mostrar mucho, tengo que ser misteriosa. Tengo que mostrarme desinteresada. No, tengo que ser intensa porque tenemos que mostrar amor y así. Una cantidad de pensamientos que se nos viene a la cabeza y no podemos ordenarlos. Entonces está el miedo constante y pasa a que todo el tiempo estamos buscando detectar este peligro emocional, Sí. ¿no? Y a veces no sabemos relajarnos y fluir o vivir como sería normal un vínculo, genuinamente un vínculo, por Humano. estar tan pendientes de analizar todo, sobreanalizar todo. Como que si el cerebro está más entrenado para anticipar el daño de lo que viene que para disfrutar esa conexión que tenemos con la otra persona. Ujú, Si la estás totalmente. pasando bien, si estás conectando, ¿por qué sobreanalizar esto? Ujú, sí. Y acá pasa algo psicológico muy importante, porque bueno, muchos autores hablan de las sociedades modernas, ¿no? Sí. Y cómo estas sociedades fueron generando personas que cada vez se convierten en seres más individualizados emocionalmente. Sí. En realidad en todo, pero acá nos centramos en lo emocional, ¿no? Claro, hoy en este tema. Uno de estos autores que a mí me gusta muchísimo, verdaderamente invito a los que están oyendo el podcast a leerlo, que es Zygmunt Bauman, que hablaba del concepto de amor líquido. En realidad él habla de la sociedad líquida de por sí, de cómo todo ahora es tan rápido, tan líquido, se desaparece, se desvanece tan rápido. Pero ahora, bueno, hablemos un poco de lo que él habla del amor líquido, ¿no? Cómo él analiza este amor, estos vínculos que se dan con un otro. Que dice que actualmente los vivimos más frágiles, más rápidos, incluso más descartables. Pensemos en la lógica del consumo. Así como nosotros nos basamos en el día a día, a partir de la lógica del consumo, mientras funciona todo lo que compramos, está bien, es correcto, nos quedamos con eso que compramos. Pero si esto empieza a incomodar o empieza ya a no servir, lo descartamos. Siguiente, next. Ujú. Es muy loco porque cuando te pones a hablar del tema te das cuenta cómo se está viendo como objetos a las personas. Sí, sí. Y esto no pasa necesariamente porque la gente sea mala, sino porque estamos dentro de una sociedad que premia la inmediatez, la autosuficiencia. Todo como en lo social ayuda a que se vea de esta forma o que se actúe de esta forma. Sí, Bauman de hecho decía que hoy en día muchas personas desean vínculos, obvio todos necesitamos vincularnos, somos humanos, sociales, pero temen profundamente a quedar atrapados en esos vínculos. Qué feo esta sociedad donde venimos. Ujú. Y aparecen todas las contradicciones que estábamos hablando antes, donde queremos intimidad, pero también queremos mantener una autonomía emocional o no queremos mostrarnos vulnerables. Entonces aparecen estas relaciones donde nadie quiere entregarse del todo, nadie quiere vincularse o responsabilizarse del todo, como si hubiera una cláusula invisible que te dice, bueno, te quiero, pero por las dudas no te quiero demasiado. Por las dudas, vamos a prever, ¿viste? Ujú. También hay otra autora que es muy interesante cómo abarca este tema, que es Eva Illouz. Ajá. Ella estudia muchísimo cómo el capitalismo y la cultura contemporánea afectan nuestra forma de vincularnos y nuestra forma de amar. Nada más ni nada menos. Y dice también que las relaciones, los vínculos y las emociones están atravesadas por esta cultura del rendimiento. Qué loco pensarlo así. No, sí, porque básicamente lo estamos vinculando o estamos pensando en el amor y lo tenemos que gestionar eficientemente. Así como gestionamos el dinero, así como gestionamos el tiempo, lo tenemos que gestionar eficientemente hasta el amor. Algo Claro. que... Como cuotas. Sí, no, y algo que es tan básico y esencial para un humano, ¿no? Ujú. Sí. Es importantísimo para todo, desde Sí. el primer segundo en que nacemos, desde antes de nacer. Sí. Y sí, Todos necesitan ser amados. Sí. Todos buscamos ser amados. Aunque digas que sos independiente y estás solo, necesitas ser amado. Comprendido, un poco de cariño, comprensión y ternura. sí. Pero lo que pasa ahora es que emocionalmente ser cool es Ajá. como un valor. Sí, ser misteriosa, agregado. ser aesthetic. Sí. Ser aesthetic, misteriosa, independiente. Ujú. La persona que tarda en responder parece tener más poder, la menos afectada parece ser más deseable, la más despegada parece más fuerte. Sí. Y ahí pasa algo que es bastante triste si nos ponemos a pensar, porque se empieza a asociar a la indiferencia con la estabilidad emocional. Sí. Pero si lo pensamos desde otro lado, porque estos dos autores hablan como más de lo social, ¿no?
Sí, ellos, sí. Está mucho más relacionado a la sociedad en Ajá. general. Pero pensémoslo más de un autor un poco más psicológico. Ujú. Que para la audiencia que recién se suma al podcast, que va a ser un público nuevo para nosotras, nosotros tenemos un programa de radio entre sesiones en donde hablamos mucho de este autor. Sí. Este autor es Winnicott, Donald Winnicott, y me parece muy importante, ¿no?, mencionarlo a él. Ujú. Y en este tema en específico es porque él habla mucho de algo que hoy vamos a ver todo el tiempo, que son estas personas que funcionan, pero que internamente están bastante desconectadas de lo que sienten, ¿no? Él tenía un concepto muy importante y muy interesante también, que es el falso self, que explicado simple lo va a explicar mejor Beth Flor, porque a ella le fue verdaderamente bien con este autor. Yo me desligo por las dudas. Básicamente es como que nosotros aprendemos a mostrar una versión de nosotros que esté adaptada para el afuera, Sí. ¿no? Como que vamos construyendo una versión nuestra, emocionalmente en este caso, que esté adaptada a lo que se espera en el afuera. Por ejemplo, lo que estamos diciendo, cuando aprendemos que mostrar demasiado es peligroso o es incómodo o va a generar algún tipo de rechazo. Entonces entendemos que el afuera esto acepta y nosotros nos adaptamos generando una imagen para el afuera de esta manera. Claro. Entonces, eso también tiene que ver con lo que se ven en las redes, ¿no? De hecho, hay un autor, Erich Fromm, Ujú. que nos habla justamente de esto, de que nosotros aprendemos lo que los otros quieren que nosotros hagamos o cómo se supone o se espera que actuemos Sí. ante lo social, Sí. ¿no? Entonces ahí está justo esto de, bueno, yo veo que en las redes dicen que hacer esto o hacer aquello es lo que está bien o mal y voy a hacer mi falso self de acuerdo a eso que yo veo que los otros quieren. Claro, y ahí vemos en las redes. Las redes son las que más nos afectan estas formas de vincularnos, o por lo menos las que más determinan la forma en la que nos vamos a vincular con un otro. Y vemos gente que no muestra necesidad, no muestran apego, no muestran dolor. No porque no lo sientan, sino porque aprendieron a que, o entendieron que así se espera que podamos sobrevivir emocionalmente, ¿no? Y Winnicott decía algo muy fuerte, que es que una de las experiencias más importantes para un ser humano es poder sentirse uno frente al otro. Qué lindo, ¿no? Ujú. Qué lindo esto que plantea, porque al final el amor no es solamente gustarle a alguien, porque si no hacemos todo en relación a un otro, ¿no? Esperando que el otro nos reconozca de alguna forma. Sino que pensarle al amor, ¿no?, como sentir que podés existir auténticamente sin estar actuando todo el tiempo, generando un personaje ficticio que en realidad no sos. Ujú. Viendo esto que estábamos mencionando antes, sin estar midiendo todos los mensajes, si le puedo decir, si es el momento ahora para decirle te quiero o no, sin estar pensando todo el tiempo, ay, estoy demostrando de más o estoy sintiendo de más, Sí, incluso. sí, sí. Creo que muchas personas hoy en realidad no están necesariamente desconectadas del amor, sino que están agotadas de sentirse emocionalmente inseguras, digamos. Ujú. Porque te estás vinculando en un terreno un poco desprolijo, Tambaleante. sí, tambaleante. Ajá. Porque no sabes no sabes si la otra persona también está fingiendo, ¿me entendés? Por ahí la otra persona también está generando este personaje que vos también lo estás sosteniendo. Ujú. Sí, es verdad. Entonces ahí pasa algo que queda como nivelatorio, Sí. por decirlo de alguna forma, porque se vuelven autosuficientes, irónicas, desapegadas o hipercontroladas también, que es esto que estábamos hablando de estar viendo qué tanto muestro. Estamos como criticando mucho el falso self, pero en realidad es lo que nos permite a nosotros vincularnos con el afuera, ¿no? Ujú. Pero entender también que este falso self nos va a proteger a la hora de vincularnos o de relacionarnos con la gente, también nos va a distanciar. Tenemos que ver cómo controlar también un poco este falso self. Sí, es verdad. Bueno, como habíamos mencionado antes a Erich Fromm, hay otra cosa que él dice también, que es que muchas personas creen que el problema es encontrar a la persona correcta, Ujú. ¿no? Pero en realidad el problema puede que sea que amar también requiere cierto aprendizaje. Y eso no se tiene tan en cuenta. Y aparte que nunca ¿qué pensás como persona correcta? Nunca vas a conocer a una persona correcta. Ujú. Siempre va a haber algo de la otra persona que no te termina de convencer o no termina de gustar. Y aparte que nunca vas a terminar de conocer a la otra persona. Sí. Y ahí entra mucho el tema de la idealización también. Sí, sí, sí.
Fromm decía que el amar implica cuidado, responsabilidad, respeto, conocimiento de uno mismo y del otro también. Y hoy a veces confundimos amor con intensidad, con validación inmediata, dopamina emocional, todo ya. Sí, sí. Como si quisiéramos sentirnos elegidos más que realmente encontrarnos con alguien, Sí, ¿no? Ser sí, como, yo soy la persona ideal o la que elige esta persona. Y bueno, hasta acá hicimos todo un análisis, primero desde lo social, Ajá. después más Psicológico. pero me parece que también podemos traerlo un poquito más a la realidad. Hay que bajarlo un poco a una situación concreta para que lo podamos entender todos, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es que alguien que dice no quiero nada serio ahora, pero después actúa exactamente como si estuviera en una relación. Uh-huh. Hablan todos los días, hay intimidad, hay cuidado, hay exclusividad emocional, Ajá. a veces explícita, a veces implícita. Uh-huh. Tenés que ser bastante inmaduro para no tener un poco de responsabilidad afectiva hacia otra persona. Sí. Entendiendo a la responsabilidad afectiva no como la obligación de amar a la otra persona, pero por ahí entender que todo conducta, gesto, comportamiento que yo tenga va a afectar a la otra persona de una forma, genera un efecto a la otra persona. Uh-huh. Pero volviendo a esto del casi algo, más que nada lo podemos denominar en esta generación, estas personas que parecen novios pero no llegan a ser novios, pero hacen cosas de novios, lo que les da pánico en realidad es ponerle el nombre a este vínculo, ¿no? Sí, es como que la palabra, el título tiene un peso muy, muy fuerte, sí. ¿no? Entonces el problema no siempre va a ser el compromiso como tal, sino la vulnerabilidad de admitir me importás y tenemos un título que dice que me voy a entregar a vos de una forma muy vulnerable, ¿no? Sí, eso, porque en realidad cuando vos decís me importás, todo lo que haces me puede lastimar, no sabes cómo va a actuar la otra persona, no sabes si va a tomar esto que vos le estás dando, esta vulnerabilidad que vos le estás dando en algo negativo y te va a terminar rompiendo el corazón o cómo. Sí, es verdad. Bueno, y como decíamos antes también, las redes sociales intensifican mucho esto sí. porque estamos como tratando de controlar todo el tiempo lo que sentimos de acuerdo a lo que vemos que se tiene que sentir. Sí. También está como el conocer a muchas personas a la vez. Si no te cierra uno, vamos al otro. Si no te cierra este, vamos al otro. Y ahí volvemos a lo primero que habíamos visto del análisis social de cómo se ven a las personas como objetos. O este amor disfrazado en las redes que ves todos perfectos, las cartas, las fotos, los viajes. Uh-huh. Amores, parecen relaciones constantemente editadas. Y entonces aparece como este conflicto emocional individual de cada uno, de que todo lo que se encuentre por fuera de esto es un fracaso. Sí. Peleas que capaz todos tenemos discusiones en los vínculos, ya es un fracaso absoluto. Uh-huh. Pero hay que pensar que el amor real no es estético, a veces uh-huh. es un poco torpe, a veces es inseguro, contradictorio. Sí. Y no significa que sea fracaso, que esté mal, ¿no? Como tenemos que pensar también que en este podcast queremos buscar que la salud mental no convierta a la gente en un robot emocional, digamos. Uh-huh. ¿Sabes qué siento también un poco? Que muchas personas entran a vínculos pensando cómo sobrevivir a una posible pérdida. Ya están pensando muy a futuro en que posiblemente esto se termine y qué vamos a hacer cuando esto se termine. Sí. Y ahí está como el pensamiento de que el dolor es tan temido uh-huh. que ya te preparás para no sentirlo o para que te pegue menos cuando llega el momento. Y lastimosamente el amor es así. Uh-huh. Requiere pérdidas y requiere dolor. Sí. Y así como también te va a dar un montón de cosas muy lindas. Pero bueno, te estás vinculando con otra persona, vas a salir lastimado lo más probable. Sí. Pero aparecen estos pensamientos de no me voy a enganchar mucho, no voy a demostrar demasiado, no voy a necesitar demasiado. Sí. Y el problema es que cuando no intentamos sufrir nunca, justamente dejamos de vivir ciertas cosas profundamente o genuinamente. Sí, como humanos. Estás anestesiado uh-huh. emocionalmente, digamos. Sí. También entiendo que esto pasa porque hay mucha gente que viene cansada emocionalmente. Cansada de decepciones, de vínculos ambiguos, de tener que adivinar intenciones o intentar adivinar todo el tiempo qué es lo que quiere la otra persona. Comuníquense claro, por favor. Claro, pero también siento que hay algo muy humano en esto de, a pesar de este cansancio, intentar conectar igual con no perder la persona. esperanza de, capaz, uh-huh. alguna persona valga la pena, ¿no? Uh-huh. Porque más que mecanismo de defensa que tengamos, seguimos necesitando algún tipo de amor, cercanía, mirada, pertenencia, reconocimiento ante un otro, un poco de cariño.
Mimitos. Entonces, capaz la pregunta no es solamente si estamos aprendiendo a amar o a sobrevivir emocionalmente. Capaz la verdadera pregunta podría ser, ¿cuánto de lo que hacemos para protegernos nos está alejando también de sentir? Y amar sanamente no significa no tener miedo, sino que poder vincularnos incluso sabiendo que no existe una garantía absoluta. y la madurez emocional no es convertirse en alguien que no necesita a nadie. Muy importante Sí. recalcar esto. Sí, tal cual. Sino también animarse a necesitar sin perderse a uno mismo en el intento, ¿no? Ujú. Obviamente todos vamos a tratar de protegernos emocionalmente, eso no está mal, Ajá. de hecho está muy bien, y vamos a ir desarrollando formas de cuidarnos. Ahí está la importancia de conocernos a nosotros antes de tratar de conocer a alguien más. El objetivo del podcast, que nos podamos ayudar a todos a conocernos un poquito más, a autoconocernos. Sí. La cuestión también acá es preguntarnos si esos mecanismos todavía nos protegen o si ya empezamos a aislarnos de alguna forma, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, Así como así vamos terminando el podcast. ¿qué te parece si dejamos algunas preguntas Sí. abiertas a la reflexión después de esto que hablamos? Porque me parece que es importante cuestionarnos, por ejemplo, cuánto de nuestra forma de vincularnos nace del deseo y cuánto del miedo, ¿no? ¿Y por cuál nos vamos a dejar llevar también? Ujú. ¿Vamos a estar ocultando nuestro deseo por miedo a lastimarnos? ¿Nos vamos a dejar entonces llevar por el miedo? ¿O por verdaderamente disfrutar del deseo de vincularme con otra persona, de sentirme reconocido, amado? Ujú. ¿Estoy construyendo conexiones reales o solamente evitando sufrir? Sí. ¿Y qué parte de mí aparece cuando hay alguien que realmente me importa? Y recuerden algo, por favor, antes de cerrar con este capítulo, que ser emocionalmente fuerte no significa sentir menos. A veces también es tener el coraje de sentir de verdad. Así que bueno, este fue nuestro primer capítulo del podcast del Arte de Hablar, un podcast de Entre Sesiones. Nos vemos el próximo episodio. Gracias.